Sí. No sabemos quién va a empezar. Además que terminen de entrevistar al señor rector. Esos señores. Bueno, mientras les recomiendo que apaguen sus celulares y que los pongan en vibrador y que se los pongan por otro lado. Para que cuando menos si suena lo sientan, tranquilo, muy bonito, pero no contesten. Muy buenas tardes. El Colegio de Veracruz da la bienvenida a esta presentación de... tenemos que enlazar a las redes sociales y al mundo, en Twitter, en Facebook, Instagram, y otra es la prohibida. Okay. Lo bueno que se contar, 1, 2, 3, 4. Muy buenas tardes, el Colegio de Veracruz le da la bienvenida a ustedes. Es un viernes 16 de agosto. Muchas caras conocidas. Será muy difícil saludar a cada uno desde este micrófono, pero la trayectoria convocante, ahora sí es un honor estar con Magno, ¿no? Y bueno, yo no sé si Magno tiene más libros que años cumplidos, y que además toda su obra la ha financiado con el sudor de su peculio, ¿verdad? Yo veo cada vez que tu obra es financiada por la familia. Y bueno, esta tarde nos acompaña el rector del Colegio de Veracruz, el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, amigos de la sociedad jalapeña, tu esposo, tus hijos, tus nietos, amigos, vecinos, conocidos, políticos, periodistas, el mismo Gato Beto, que poco lo vemos en estas situaciones, a Lulú, periodista, a Marco Tulio, uno de los grandes escritores México-colombianos jalapeño. Y bueno, es una tarde, el ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Reinaldo Castillo Aguilar, Mauricio, un gran artista colombiano que se ha avecinado en esta ciudad de Jalapa. Y bueno, vamos a tratar de conversar, de ver que este personaje, nacido en Jalapa un 9 de mayo de 1939, y esto no es fácil de decir. Yo nací el 7 de mayo del 76, es más fácil, pero ya del 39 ya es un gran reconocimiento, una gran trayectoria. Lástima que la vida nos jugó una mala jugada con el otro cuate, pero bueno, con un montón basta, Magno. Y bueno, yo desde que me habló Magno me emocioné mucho porque es la tercera obra que le presento. Ya casi me siento el biógrafo no oficial de Magno García Madero. Entonces, en el 2019 le presenté, creo que lo había anotado y ya se me borró, en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Y efectivamente, el 30 de abril le presentamos una obra histórica. Resulta que los abuelos de Magno participan en esa batalla, ese combate de Camarón, y que pasan a la historia porque la abuela es a un combatiente francés lo va
atender, y él les pide a la mamá que no se preocupe porque ha encontrado una madre aquí en esta tierra que ha invadido, y que Magno ha hecho una gran labor de investigación para esta obra que se presentó en abril del 2024. Y ahora vamos a presentar estas dos obras, la risa en barro, un ensayo sobre la risa, ¿no? ¿Te querías copiar a Humberto Eco, no? Un poquito, sí. ¿O él se copió a ti? Bueno, él es más serio que yo. No, pero que además más breve, porque lo que escribió aquel hombre son como 800 páginas. Y bueno, esta novela, Las revelaciones de Judas Tomás, que a mí me fascinó mucho, y decía, ya tenemos al Samarus jalapeño, a ver si no la curia y el Vaticano vayan a poner un precio por tu cabeza. Yo esta novela la disfruté, yo que soy católico, apostólico y romántico, no me espantó, al contrario, me disfruté esta idea del cuate de Jesús, ¿no? Y que lo trabajas muy bien, y bueno, vamos a... ¿Cómo quedamos? ¿Quién presenta primero? Bueno, pero dice que no, ya me dijo que no. Vamos a pedirle a Germán Martínez el Bueno. Bueno, el malo era el que se pasó a Morena y estuvo en el Seguro Social, ya se salió, ya vuelve a ser bueno. Pero Germán Martínez el Bueno, de toda la vida, nuestro coterráneo aquí en Jalapa, el que nos da las novedades editoriales de la UB en la radio y en la prensa, que lo vemos caminar en nuestra ciudad, en las librerías, que lo vemos comentar libros. Yo creo que me ha pasado su currículum, ¿no? Es que lo perdí. Pero Germán es un referente en la Universidad Veracruzana, en la promoción de los libros. Fuimos compañeros en el proyecto Brújula de los Reyes. Cada semana iba a comentar un libro. Una semana me regalaba al que llevaba, el otro se lo regalaba al consultor de Estrella, y así hice una pequeña biblioteca de las novedades de la editorial de la UB. Germán, tienes aquí al público y te escuchamos. Pues muchas gracias, buenas tardes. La verdad me da mucho miedo estar con Magno. ¿Qué voy a decir con Magno? Eso pensé yo también. Bueno, Sonia, por supuesto, ¿no? También muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues miren lo que son las cosas. Yo nací en la Ciudad de México, estoy en la Ciudad de México. Yo no sé si sea bueno, no sé si quieras decir bueno para nada. El Germán Martínez nació, el malo nació en Michoacán. Sí. Ya dejó Morena y ahora ya está independiente. Todo es relativo, ¿no? ¿Quién sabe? Depende como lo veas, si es bueno o malo, lo que sea. Yo prefiero estar al lado de los malos. Entonces, pues bueno, yo estudié en la UAM Xochimilco, y desde la Ciudad de México uno cuando tiene conocimiento sobre Jalapa, bueno, mi familia paterna es de aquí de Jalapa. No se te escucha. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Mi familia paterna es de Jalapa, me llamo seguido, nosotros de chiquito Jalapa, y entonces siempre había referentes sobre Jalapa, evidentemente la ciudad, su cultura, donde sobresale sobre todo la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la palabra y el nombre. Esos son referentes en la Ciudad de México. Y cuando venía aquí de visita a Jalapa, por ahí escuchaba a mis tíos que hablaban de unos tales Garcimarrero, y yo no sabía quiénes eran. Y luego me enteré que eran unas personas que eran como amigos del barrio, ¿no? Que se la pasaban muy contentos con todo el mundo. Y cuando empecé a llegar aquí a esta región, yo llegué a trabajar a Radio Tercero, aquí en 1980, justo un 14 de agosto, el día de la Asunción, llegué el día de la fiesta de Tercero. Entonces hace ya 44 años, nada menos. Y pues ya me empecé a quedar por aquí. Uno se enamora, no solamente del lugar, sino también de las personas, y me quedé aquí. Entonces empecé a escuchar más de los Garcimarrero, pero además de escuchar sobre ellos, empecé a leerlos porque lo publicaban, y eso me llamaba mucho la atención, las publicaciones de los Garcimarrero.
sobre todo las calaveras, ¿no? Que eran tremendas las calaveras que ellos describían, porque además hay una tradición muy peculiar aquí en el estado de Veracruz, que es hacer calaveras, que es algo que viene con una tradición también que yo admiro mucho de la cultura popular, el son jarocho y la facilidad que tienen los soneros por hacer versos, así como también la facilidad que ya existe el Día de los Muertos de hacer calaveras. Es una cualidad muy especial. ¿A qué se debe? Pues eso habría que hacer un estudio antropológico profundo para saber de dónde vienen las bromas de nuestros antepasados, pues estoy hablando de los pueblos originarios, desde los totonacas, desde los aztecas, desde los mayas. Todos, la verdad, lo que he leído eran bien divertidos, a pesar de que algunos, en el altiplano robaban los corazones, pero yo creo que sí, todos se divertían. Yo siento que eran muy divertidos. Eso sumando a la tradición literaria de España, a la tradición literaria que dejaron los árabes en España, y con toda esa unión que se va haciendo aquí en Veracruz, creo que es algo muy especial. Toda esa cosmovisión y lugares cosmopolitas que se fueron formando en Jalapa, en Córdoba, en Orizaba, en el puerto de Veracruz, por supuesto, crean una riqueza cultural que se va extendiendo como tradición oral de generación en generación. Y entonces quien tiene esa cualidad y que tiene ese tesoro acumulado, pues creo que es una persona que vale mucho la pena. Pero aquí en este caso no es solamente una persona, eran dos personas, ¿no? Magno y Benjamín. Juntos eran auténtica dinamita. Y si se juntaban con alguien más, pues bueno, era una bomba atómica absolutamente, ¿no? Entonces me llama mucho la atención todo ese trabajo y toda esa, más que trabajo, la vida misma de los garcimarreros aquí en Jalapa. Entonces yo tenía muy claro que para Jalapa, por lo menos para mí, era la Atenas Veracruzana y su gran cultura y su gran arte, la Sinfónica de Jalapa, la Palabra y el Hombre y la editorial, por supuesto, y los garcimarreros. Para mí eso era Jalapa, yo que venía desde la antigüedad. Tuve la suerte a lo largo de los años de empezar a conocerlos, y sobre todo en algo que nos une mucho, Magno, que es la radio. Radio Universidad Veracruzana, creo que fue el momento importante, el punto donde nos unimos y nos empezamos a conocer más, a veces en las cantinas. Yo llegaba a verlos en las cantinas, yo veía a lo lejos y veía lo divertido que estaban con sus amigos. Entonces, bueno, ahí estábamos conviviendo de alguna forma. Escuché a Magno con Carlos Romano, les digo con Carlos Romano de la revista, pero de repente llegó un momento, aunque ya habían tenido un espacio en la radio, que nos tocó convivir los sábados y era realmente algo fantástico. Estaba Magno y Benjamín los sábados, iban a Radio Universidad y luego seguíamos Pepe González y un servidor en este otro programa. Y nos divertíamos realmente en grande. O sea, ellos estaban 2 horas y nosotros 2 horas. No me van a creer, pero había sábados que eran 4 horas de risa. Sí. Y eso creo que la Instituto de Capulina lo lograba. Entonces, yo iba escuchando en el camino, desde la casa, ya desde ahí me empezaba a reír. Llegábamos, llegó un momento en que íbamos a compartir micrófonos y programas, ¿no? Con Pepe González, y bueno, a veces sus participaciones musicales también, porque además son músicos, poetas y bien locos, entonces estaba muy bien. Entonces todo eso entre la chorcha, entre los guates, entre la gente de barrio, pues yo creo que es algo muy interesante, esa agilidad mental para poder hacer chistes, porque también necesita tener un talento especial para hacer chistes, para ver la vida en broma, para estar jugando con el sarcasmo, con la ironía, con el albur. Eso necesita realmente mucha inteligencia, es gente que tiene esa inteligencia que yo insisto viene con esa tradición que se va uniendo y que gracias a ese encuentro de culturas en este lugar, particularmente en Veracruz, se va cultivando y algunos lo van cultivando muy bien, en el caso de los garcimarreros. Entonces, pues bueno, esto es una parte importante de la cultura popular y de la broma, pero todavía me sorprende más que eso lo llevan a la escritura, y eso es otro elemento. O sea, ¿por qué no puede decir chistes y estar platicando en la cantina o en la fiesta de la casa y acordarse de los chistes y hacer bromas a los amigos, y en fin, como se va surgiendo la broma? Pero escribir es otra cosa. Y además, escribirlo y mantener esa frescura escribiendo me parece algo realmente notable. Estamos ante un Quevedo
un Francisco de Quevedo, pero ahora aquí más bien Francisco de Quevedo sería un Garcimarrago de España. Y qué bueno que en este siglo XXI existan personajes así. Me parece muy importante, un verdadero jalapeño. Incluso, bueno, se volvió jalapeño porque realmente lo hicieron aquí, fue en Calacingo. Pero son veracruzanos, 100%. Entonces, realmente uno agradece a la vida que alguien nos pueda provocar la risa, alguien que nos pueda cambiar el sentido del humor, que nos haga cambiar un momento que podamos sentirnos mal, que podamos, por unas circunstancias, inevitablemente uno de alguna forma siempre en la vida está del lado oscuro de la luna, pero si llega un momento, personajes como los Garcimarrero, con sus comentarios, con sus chistes, con sus bromas, con sus sarcasmos, con sus ironías, para mí la vida cambia. Y eso es muy importante. Y eso para mí se me hace altamente revolucionario. Alguien que tenga la capacidad de hacernos reír, alguien que tenga la capacidad de asombrarnos y de disfrutar la vida de esta manera, pues yo solamente puedo decir que es con gente con mucho talento, con talento que tiene Magno. No es porque esté aquí, no esté trabajo de manera gratuita, sino me va a quitar los libros y ya no voy a comentar sobre ellos. Entonces, ante todo eso me parece muy interesante que haga un ensayo que se llama La risa del barrio, que se pone serio, se pone serio en este ensayo, pero hace muy buenas clasificaciones, donde evidentemente pues habla también de Octavio Paz, que tiene un libro que se llama La magia de la risa, editado por la Universidad Veracruzana, donde yo estaba casi seguro, estoy casi seguro, que vuelvo a insistir, que nuestros pueblos originarios eran bien divertidos, para mí eran bien divertidos, se la pasaban la pachanga. Y luego quieren poner como que éramos salvajes, ídolos, pero bueno, así las cosas nos tacharon de esa forma, pero para mí que eran muchas fiestas, además de que, bueno, evidentemente había contracciones sociales y culturales por los grupos de poder que inevitablemente se dan en la sociedad. Entonces, este es un libro de ensayos serio de la broma, ya viene una clasificación muy amplia que abarca la ironía, que abarca el sarcasmo, la broma, hace todas clases de clasificaciones, la vacilada. Aquí una de las cosas que recuerdo muy bien que conocí, además, bueno, en la Ciudad de México obviamente también existen muchos lugares donde todo el mundo se la pasa haciendo bromas, pero aquí de manera muy particular conocí los velorios. Cuando uno va al velorio, a veces en los velorios se la pasa uno bien divertido, sobre todo cuando se jugaban en la cara, ¿no? Era algo fantástico. Y donde se contaban los mejores chistes, además, eran los velorios, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma siempre se nos ha dado estar en la risa. Si hubiera olimpiadas, si hubiera Juegos Olímpicos de bromas y de todo nuestro sentido del humor, inevitablemente nos llevaríamos la de oro. Ahí sí somos muy buenos. Y Garcimarrero tendría muchas medallas, ¿no? Más que el cubano que acaba de ganar 5, Magno tendría ya a esas alturas una buena cantidad de medallas, ¿no? Por todos el buen sentido del humor que tiene. Entonces, ese libro me gustó mucho por la clasificación que hace. Me recuerda mucho, además, hace poco salió ese libro en salió en la Universidad Veracruzana este libro que se llama La llama inextinguible de la risa, un enfoque antropológico de David Le Breton, una traducción de Jorge Brach, que hace un estudio de la risa, de la broma, la importancia para nosotros como seres humanos de saber reír, de saber disfrutar las cosas y saberlas interpretar tanto oralmente como literalmente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como dijo bien Ángel, ese es un pequeño libro, ¿no?, de la risa. Ese es un poquito más grueso, ya no podemos a un Verdueco, que es mucho más amplio, pero para mí este par de libros son muy interesantes en cuanto a los ensayos sobre lo que significa la broma, lo que significa el sentido del humor, la buena vibra. Y luego viene un ejemplo que me parece fantástico, que ya también lo dijo Ángel, que son las revelaciones de Judas Tomás. Es una historia que necesitamos que exista. Para una también la broma debe tener mentes abiertas. Si una mente abierta, la broma no entra. Entonces tiene que estar abierta la mente para que podamos disfrutar de las bromas. Porque este libro
si cae en las manos de la Sociedad de la Vela Perpetua, van a quemar a los comandos. Van a quemar. Con leña verde. Con leña verde. Y si es así, yo me pongo también para que me quede. Porque está muy bien, porque es realmente una visión sarcástica de la vida de Jesús, ¿no? La Biblia, pues bueno, ustedes sabrán, es un compendio de libros y de historias, y bueno, que es una historia aparte que está entre Israel. Yo siempre me he preguntado qué tiene que ver Israel con nosotros, pero bueno, en las partes de Judea y todo eso. El poder ha ido creando todo este tipo de conceptos, de religiones, y bueno, eso en ese campo no nos metemos porque pues, cada quien tendrá sus maneras de pensar, de sentir y de creer, pero está fantástico porque junto a la historia de lo que sabemos que nace el niño Jesús, pues nacen cuates aquí en esta historia, y van de una manera paralela creando eso. El nombre de Judas Tomás es precisamente pues uno de los nombres de los cuates, y va transformándose en sus nombres, ¿no? Y me recuerda mucho una película que no sé si la han visto por ahí, que se llama La vida de Brian, de Monty Python, que es una agrupación de Inglaterra, que hacen también una parodia tremenda del nacimiento de Jesús. Ahí se equivocan, en esa historia se equivocan los Reyes Magos y van a adorar a otro niño Dios. Y entonces ahí se va desarrollando el brazo del niño. Ya me castigó Diosito. Un rayo misterioso. Entonces, bueno, lo que quería decir es de que, bueno, si no soy yo, que hay un grupo de comedia en Inglaterra que se llama los Monty Python, que hizo una película que se llama La vida de Brian, que hace precisamente una parodia de cómo nace Jesús. No sé si la has visto, Magno, esa película, es sensacional, que los Reyes Magos se equivocan y van a adorar a otro niño, ¿no? Y a partir de ahí sale otra historia, donde obviamente Brian pues es una persona común y corriente como nosotros, que ama, que tiene sus amantes y todo lo demás, pero pues de todo modo lo crucifican y acaban crucificado bailando en la cruz. Bueno, algo muy parecido sucede en esto, ¿no? También los reyes, no, la verdad está fantástico, yo me la pasé a las carcajadas con este libro, no puedo decir exactamente de qué trata, pero hay cosas fantásticas. Arruina la venta. Hay cosas fantásticas realmente. Además, no solamente se queda en aquellas épocas, también empieza a reflexionar sobre las épocas de los años, ¿no? Coinciden, ¿no?, los años en la historia, y sobrevive ese personaje que es Judas Tomás, sobrevive a toda la época antes de Cristo, después de Cristo, y todo lo que sabemos ahora que nos han hecho medir así nuestra historia. Y viene a dar a México, que es lo más chistoso. Viene a dar a México Judas Tomás y se encuentra a estos personajes que vivían anteriormente, que eran los que habitaban esos territorios, que los españoles nos dijeron que éramos salvajes, miles de cosas. Entonces yo me pregunto, cuando nos dicen que adorábamos ídolos, bueno, y a mí me llama mucho la atención que coincide que hoy sale Judas Tomás y en unos días vendrán las reliquias de San Judas Tadeo aquí a Jalapa. A mí me llama mucho la atención porque es una mano de yeso. Es una mano de yeso la que viene, y aparte que no sé a quién se le ocurrió que cuando murió San Judas Tadeo tenía la mano dando una bendición. Pero se muere, así murió, ¿cómo murió? Bueno, entonces nos decían que nosotros adorábamos cosas de piedra, ¿no? Que de ídolos de piedra, y ahora resulta que hay una reliquia, un yeso, bueno, en fin, ya cada cosa, ¿no? Entonces, para mí esta reliquia es viviente y aparte muy gozosa, que es de Judas Tomás. Judas es fantástico, muy chistoso, ¿no? Y se encuentra con nuestros pueblos originarios y obviamente se divierte mucho. No, tampoco voy a decir la historia para que lo puedan leer, pero aquí hay algo, Magno, que podrías ahondar más, porque podría haber llegado con el cacique de Cerro Gordo. El cacique de Cerro Gordo era lo que he leído, es que era una pachanga.
que cuando vio a Hernán Cortés, lo primero que se le ocurrió fue invitarle unas copas, ¿no? Se llamaba Pito Pitoque. Con ese nombre tenía que ser de buen humor. Entonces, yo te sugiero que hagas también los rollos del Mar Muerto de risa, para que sepamos las otras historias que aparecen aquí, que aparecen aquí, porque reúne todos esos elementos magnos de toda la historia que tiene que ver con religión, con cultura, con política, con matemáticas, en cuanto a la forma de medir nuestros tiempos y nuestras creencias, también de una manera realmente muy jocosa, muy divertida, que forma parte pues de todo un ingenio muy especial que solamente gente con talento como Magno. Y me imagino que si Benjamín estuviera, Benjamín anda por acá seguramente, sí, pero si estuviera para escribir a 4 manos, sería todavía no tan chistoso, porque la verdad yo te digo, Magno, yo me reía más con los chistes de Benjamín. Entonces, bueno, quiero felicitar a Magno por tener esa cualidad de escribir todas sus historias y compartirla con nosotros, porque cuando uno escribe, lo hace precisamente para compartir, para crear estos espacios de comunicación que hacen posible que podamos gozar. Pero además, quiero también subrayar la gran labor editorial. A mí me sorprendió ver esos libros editados, y yo no sabía que eran de la editorial de Sonia. Yo no sabía que desde Barcelona iban a llegar los libros de acá. Magno me sorprendió. Me sorprendió cuando me invitó, lo cual para mí es un honor estar con la Cimarrero. No hace verso, pero bueno. Pues a mí me gusta mucho que me invite Magno y podamos publicar sus historias. Cuando vi los libros, primero me gustó la presentación de los libros, pero cuando empecé a leerlos, vi que es una buena hechura, está en una muy buena edición, lo cual le da otro valor también a la obra de Magno García. Entonces, este par de libros, Las Revelaciones de Judas Tomás y La Risa del Barro, es realmente un trabajo literario, gozoso, de una gran presentación hacia nuestra cultura de diversión y también que nos hace reflexionar. Eso es algo muy importante también. La risa que hace posible que reflexionemos, que nos haga posible también ver las cosas de nuestra vida, qué es lo que nos rodea y cuál es nuestra historia, de dónde venimos, a dónde vamos con nuestra risa, nuestro sentido del humor, y eso lo logramos solamente por Magno. Lo cual le agradezco mucho y te felicito, Magno, y también felicito a Sonia por este honor. Muchas gracias. Me da hasta miedo presentar a Sonia García, una mujer que nos conocemos desde hace 40 años, éramos niños y hemos crecido juntos. Pero crecieron. Licenciada en Letras Españolas, egresada de la Facultad de Letras, periodista, directora de Jalapa, escritora, y ahora es nuestra embajadora del estado de Veracruz en la ciudad condal de Barcelona, y que tiene un proyecto editorial, Biblioteca, en catalán es pésimo, en catalán es Barcelona es Bonas y la bolsa Zona, ¿no? Eso es suficiente para mí. Entonces, tiene una trayectoria, ha escrito un trabajo muy interesante para la historia del periodismo, en el 97, 98, un compendio sobre el libro de Jalapa, y bueno, ha hecho cine, ha hecho documentales, y ahora allá desde el Mediterráneo, nosotros en el Golfo de México, comiendo frijoles, paella, pan con mapa. Entonces, Sonia
sí da miedo presentarte, porque es una gran trayectoria, un gran trabajo en la sociedad veracruzana y ahora de talla internacional. Gracias, gracias. Un abrazo muy fuerte. Tiene la palabra, Sonia. Bueno, yo muchas gracias antes que todo por esta presentación tan grata y tan cariñosa. Un día, yendo allí por la Plaza del Sol de Madrid, el primer año que yo estaba en Barcelona y que había ido a un evento del gobierno del estado y a un concierto, ya me acuerdo, de Chabela Vargas en el Teatro Real de Madrid, voy caminando por la Plaza del Sol, que es la principal plaza de Madrid, y oigo un grito: ¡Sonia García! Y yo dije... Pero no cuenta con quién iba acompañada. No lo digas, por favor. Yo pensé que ella se iba a ofender. Miss Universo, que yo me dediqué a Sonia. Creo que se enojó la señora, ¿no? Se enojó. No, pero es verdad que me sorprendió porque yo dije, ¿cómo? O sea, me sentí halagadísima y era Ángel Rafael. O sea, realmente nos encontramos allí sin querer y fue un encuentro súper cariñoso y súper emotivo y me encantó. Entonces, esto da pie a contar las repercusiones que tiene, primero, un medio de comunicación, luego esta Jalapa nuestra, que nos lleva por todo el mundo y nos trae también, porque yo llegué aquí hace ya algunos años, en el año 86, y cuando Magno me invitó a prologar este libro, porque he ido conociendo su trayectoria a través de varios años, yo lo que digo es que por no ser, cuando yo llegué a Jalapa, ni cuata de los Garcimarrero era. O sea, no los conocía, no los sabía, pero lo primero que conocí, como bien dice Germán, que además me ha gustado mucho porque ya ha dicho casi todo de lo que yo podía haber dicho de los libros, entonces no me voy a repetir porque la idea es que los compren y que los lean sobre todo, porque no hay nada más importante para un libro es que se lea. ¿En pesos o en euros? No. Ya lo hablaremos después cuando los quieran comprar. No, y entonces cuando Manu me invitó a hacer el prólogo de este libro, de anécdotas recogidas de los cuates, me encantó la idea, me gustó muchísimo y pienso que era el primer, como ya la consolidación de una amistad que comenzó en mis primeras incursiones como reportera del Diario de Jalapa, en donde los conocí pues cuando ellos eran los autores de las calaveras, y las calaveras que daban tanta fama al periódico. O sea, las anécdotas podrían juntarse a miles en nuestra relación, en nuestro conocimiento de los cuates Garcimarrero, porque tienen una gran trayectoria, porque yo también he estado haciendo, le cedí la palabra a Germán, no tan amablemente, sino porque me equivoqué de hora, pensé que la presentación era a las 6, y así se lo dije a todo el mundo, entonces estoy esperando que llegue la gente para seguir hablando. Aquí hay bastantes amigos y amigas, y me encanta esta idea. Entonces yo la verdad es que siempre he pensado que es un autor, como bien decía Germán, de gran calidad, de una capacidad y talento para hacer humor en la escritura, que eso no es nada fácil, ¿eh? O sea, yo de verdad, por más que intento, me pongo trágica. O sea, no creo que sea tan fácil hacer o escribir desde la risa, desde el humor, hacer comedia, y ellos, y sobre todo Magno, tiene una gran capacidad, un gran talento para hacernos reír. Y también entonces con los años, pues yo me fui de aquí en el año 2003, y en el año, en la pandemia, presentamos otro libro que era Gobierno es un crimen, y lo tuvimos que presentar por internet, en línea, porque no podíamos juntarnos, porque me hubiese encantado tenerlo en Barcelona,
¿no? Ya Es es cierto, ya, es cierto. no se cuadra, ¿no? Porque que nos quedan los dibujos. Es cierto, es cierto. Y eso habla también de esta cuna de talentos que es nuestra ciudad, que es nuestra Jalapa, que siempre nos llega también mucha gente que va de aquí para allá y que nos pide, que nos dice, que nos presenta libros, conciertos, nos ofrece películas, o sea, nos presenta cultura. Sí, Hay un bistec. sí. También es castigo divino. El tema era que sí, porque cuando, entonces en el año, durante muchos años tenemos un centro cultural, la Bibliomusicoteca, que ofrece pues, diferentes actividades. Y con los años hemos presentado muchos libros, muchos de jalapeños distinguidos y de gente de Veracruz y del resto del país. Pero en el año 2022 se nos ocurrió a una escritora y diplomática venezolana y a mí, que estamos trabajando juntas, que era importante hacer una editorial, crear un sello editorial. Y entonces hicimos este sello y hemos publicado 20 libros a estas alturas, del 2022 a aquí. Y cuando conocí los manuscritos de los libros, porque eran unos libros, estos libros de la risa y de los evangelios, de las revelaciones de Judas Tomás, son libros que ya habían sido, sobre todo las revelaciones. No las revelaciones. Este era un libro que se había ya publicado en una edición, ¿verdad? Muy breve. Y que, bueno, supongo que fue breve también su vida, pero que la tenías tú amablemente, me la obsequiaste. Y cuando yo la leí, pensé, esto tiene que divulgarse a nivel internacional, o sea, tiene que darse a conocer porque es muy, muy interesante y divertida y bien escrita. Entonces reunía todos los requisitos para publicar el libro en nuestra editorial. Y tan fue así que se la pasé al editor para que lo revisaran a la editora, también a Belén Rojas, a Alfredo Sánchez Blanco, que es otro escritor que nos ayuda con la edición, y estaban maravillados. Se escribieron, se empezaron a cartear y todo, ¿no? Sí, todavía nos carteamos. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente reúne una serie de requisitos que para los editores pues nos complacen, nos agradan, y pienso que será un libro. Esta es la primera presentación, aunque yo les comento, el día 26 de marzo de este año presentamos la colección completa de libros de la editorial de Bibliomusicoteca Ediciones en Casa América de Barcelona, de Cataluña, es Casa América Cataluña. Y entonces ahí estaban todos los autores presentes y los ausentes a través de sus libros. Y Magno estuvo allí presente con nosotros y dispuesto también a compartir, porque él también estaba atento a la transmisión, ¿no?, que se estaba haciendo, como en este caso. Ahora, me encantaría saludar a toda la gente que nos está viendo vía el internet, la red, que sirve muchísimo para unir a los que están lejos, y dicen que por allí para separar a los que están juntos, ¿verdad? Entonces, yo no quiero hablar más porque pienso que el que debe hablar es Manu. Yo lo que quería era, pues primero esperar a que llegaran los amigos a que había invitado, y ya habían llegado algunos aquí. Pues estaba esperando. Y acá un montón de amigos también, ahí está Pepe, ahí está José Luis, ahí está un montón de gente. Y me encanta porque yo pienso que esta es una fiesta que presentar un libro es como presentar el nacimiento de un hijo. Y para nosotros, tener 20 hijos es muchísimo, ya somos familia numerosa. Pero estos dos libros, tanto La Risa como Revelaciones, son los últimos dos libros que hemos publicado dentro de esta colección. Y entonces está en proceso estos meses, saldrán otros dos más, pero me da mucho gusto presentar aquí
y darles a conocer a estos dos hijos que serían también de la los madre benjamines, patria, que vienen de la madre patria y que serían como Benjamín, ¿no? Y Magno también aquí nacidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la biografía de Magno García Marrero es muy complicada. No cualquiera nace en las zanjas del Panote. Lo has declarado, abogado. Entonces, nacido en Jalapa, criado en Jalacingo. Sí, sí. Bueno, hay una discusión. Los de Jalacingo dicen que son de Jalapa y los de Jalapa dicen que son de Jalacingo. Vamos a crear una comisión para no llegar a nada. Un hombre con trayectoria política, senador de la República en el 97 a la muerte de Eberto Castillo, secretario del Ayuntamiento de Jalapa, jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, empresario, humorista, un hombre excepcional, Evidente. también sobrino de don Paquito Montiel, fundador de la Orquesta Sinfónica, cuñado del cónsul de Haití en aquellos tiempos, se luchó. Entonces, de Haití en Dos Ríos. también hay consulado allí. Entonces, y bueno, yo creo que aquí hay un colectivo que reconocemos su trayectoria, reconocemos la labor en las calaveras, conocemos lo talentoso y sobre todo el don de gente que quiere con sus amigos. Escuchamos tus versiones de estas dos obras. Muchas gracias, pues muy agradecido a todos ustedes que están presentes, muy agradecido también a este colegio de Veracruz que nos acoge en el mejor sentido y que pues nos brinda, incluso con la suerte que tuvimos de una introducción musical, porque cuando llegamos estaba tocando una orquesta muy bonita y eso, bueno, es parte de la suerte de los cuatro. Por hablar precisamente de los amigos. Hay una leyenda de que Judas Tomás, o Tomás el apóstol incrédulo, aquel que le metió el dedo a Jesús en la herida para constatar que era precisamente el Mesías crucificado, y que esa idea la trajo un fraile que vino en la conquista, Fray Diego Durán, y lo escribió en sus memorias y bueno, en la compilación que hizo. Hizo un libro que yo leí hace muchos años que se llamaba Ritos y Fiestas, cuando más así se editó aquí, y me sorprendió ver que este personaje, Fray Diego Durán, decía que había venido Tomás el apóstol, que Tomás era finalmente un sobrenombre que se llamaba realmente Judas, pero Tomás o Tomé en griego, latín, quiere decir doble o duplicado, o cuate o gemelo, partido en dos. Entonces traduce el nombre de Tomé o Tomás como Dídimo. Y dídimo quiere decir también, se refiere a los testículos. El hipodídimo, por ejemplo, es, como los médicos llaman, a la piel que cubre los testículos. Y entonces hay una coincidencia entre los cuates, los aguacates, los gemelos y dídimo y la palabra Tomás. Pero también en náhuatl se puede enunciar como Quetzalcóatl, que finalmente no quiere decir el pájaro volante, la serpiente con alas o serpiente emplumada, sino la representación sí lo es una serpiente con plumas, la representación gráfica o escultural, pero puede traducirse más bien como divino gemelo,
porque la asociación de las plumas de Quetzal era una expresión de divinidad. Por eso los penachos de los tlatoanis eran precisamente de plumas de Quetzal para representar lo que en cuestiones religiosas se representa con una aureola. A un santo, para que uno sepa que es santo, le pone una aureola. Bueno, pues los mexicanos le ponían un mago en la cabeza y ya lo divinizaban. Y Coatl era una expresión representativa no solo de serpiente, sino de gemelo. Y entonces lo traduce como divino gemelo. Divino gemelo equivale a Santo Tomás, exactamente. Entonces se le ocurre que Santo Tomás vino a América cuando Jesús les dijo que difundieran sus doctrinas por el mundo. Entonces, algunos dicen que se fue al país de los partos, otros dicen que se fue a la India, otros. Y Fray Diego Durán supone que se vino a América. Algunos digo, pero no dice cómo llegó. Me puse a investigar y finalmente, o si no digo cómo llegó, o lo digo yo. Y entonces ese libro explica cómo carambas llegó Santo Tomás, el apóstol incrédulo, a América, o a la Náhuatl, que en esa época no era México, era la Náhuatl. Y entonces, pues, el periplo de Tomás está explicado más o menos, pero también está explicado desde su nacimiento. ¿Por qué era gemelo? ¿De quién era gemelo? ¿Por qué si era uno de los apóstoles se ocultó su gemelez y no se habla del segundo gemelo? Deducción. Luego, si no se ha dicho por qué y por qué la iglesia ocultó esa gemelitud, es porque era cuatito del mero mero de Jesús de Nazaret. Eran igualitos. Incluso en el libro yo reproduzco una fotografía de la última cena de Da Vinci. ¿Es de Da Vinci? Con ese. En donde Jesús está de frente, pero Tomás está de perfil. Son iguales, pero Tomás está viendo un dedo. Pues a partir de ahí son ocurrencias. ¿Y por qué se está viendo el dedo? No, pues, la idea que se me ocurrió es que porque eran tan igualitos que cuando los llevaron a que les cortaran el prepucio, se confundieron. Porque además había una complicación muy grande. Entre los judíos, la primogenitura era un asunto de muchísima importancia. Y siendo cuates, ¿cuál era el primogénito? Pues se hacía bola San José. Bueno, San José creía que eran sus hijos. Entonces, se me ocurrió a mí que se está viendo el dedo porque el sacerdote que les cortó el prepucio le hizo una incisión en un dedo a uno para distinguirlo del otro. Y entonces, a lo mejor esa fue una inspiración de Da Vinci. Y dijo, no, pues tiene una herida en el dedo, una cicatriz, porque lo trataron de distinguir desde que le hicieron, bueno, la ceremonia del corte prepucial. Así, ¿no? Sí, el código Da Vinci. Y a partir de ahí, pues empecé a desarrollar una historia que al final me pareció que era una iluminación. Vaya, me estaba iluminando el cielo para poder escribir eso. Entonces me puse a investigar los testamentos apócrifos y me encontré con algunos versículos del
documento de Tomás, donde le atribuye a Jesús una frase que es la que viene como epígrafe en el libro, donde Jesús le pregunta a sus apóstoles: mírenme bien y díganme a quién me parezco. Entonces, era cuate, porque a mí me pasó muchísimas veces lo mismo cuando era cuate. Entonces, a partir de ahí me fui convenciendo de que efectivamente era una revelación lo que estaba yo sufriendo. O si me sueltan tantito me voy al cielo. Nomás que pierda yo unos 4 o 5 kilos más, que ya a los 85 años ya empiezo así a encogerme y a disminuir de peso, y segurito que me va a pasar por lo que a muchos santos, que primero levitan un poquito, ¿no? Así como para probar, y ya luego vámonos para arriba derechito, no se espanten el día que salga yo hecho la cochinilla. Bueno, pues de eso se trata el libro. ¿Y cómo fue? Una vez que llegó aquí, bueno, pues se tuvo que ver y que entrevistar con mucha gente, y Tomás tenía fama de ser arquitecto, carpintero. Se entiende que trabajó como carpintero. Bueno, pues su papá era carpintero, José, su papá. Y entonces cuando llegó aquí, pues una de mis ideas fue que el Tlatoani mayor lo puso a hacer una pirámide, lo puso a hacer un monumento grande, cuadrado, como el que hay ahí de los árabes. Pero conforme lo iba construyendo se iba agotando el presupuesto, y entonces le quedó así como la parte de arriba ya no le alcanzó el presupuesto, pero lo hizo más chiquito. Por eso inventaron las pirámides. Entonces, pues esa es la historia de ese libro, que se refiere desde el nacimiento de gemelos. Y bueno, pues imagínense ustedes que uno tiene una idea de ver a un solo individuo en el pesebre, pero ahora imagínense que está María, José, el burro, la mula, güey, sin agraviar a los presentes, y un par de cuates ahí en el pesebre. Da risa, eso da risa. Entonces, pues a partir de ahí uno tiene que empezar a divertirse con el suceso, y a partir de ahí, bueno, si le pasó a María y a José, como le pasó a mi mamá y a mi papá, que creía que era uno, porque allá todavía no había rayos X para saber que eran dos, y entonces, pues el segundo, que fui yo en este caso, y él se quedó encuerado, no tenía ropita, el ropón no se lo no alcanzó el ropón. La suerte fue que llegaron unos pastores con unos borregos, y bueno, ya ahí la lana la pudieron aprovechar, le arrimaron al borrego, y de ahí inventaron eso de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que en latín se puede traducir como el corderito que tapó a mi cuatito. Entonces, esa es la historia que me iluminó el cielo y que cuento en este libro. Ya al final, que es posiblemente lo más interesante, no dramático, porque aquí en América esos sucesos no eran nada dramáticos sino festivos. Aquí en América la risa la provocaba también el sacrificio y la muerte. Ni siquiera debería llamar sacrificio, porque el sacrificio es una palabra que nos trajeron los españoles. Aquí era una apoteosis. La apoteosis, bueno, el latinajo quiere decir la elevación, la santificación o la deificación. Y en este caso, bueno, pues
fue deificado. Todo esto es una historia que viene levantada por un personaje que era Agustín Borunda, que era un historiador también de la época de 1790 más o menos. Y Agustín Borunda, que era abuelito de la esposa de un señor gobernador que hubo aquí y que no voy a decir más que sus iniciales, Fidel Herrera Beltrán, que como se enteró de que yo había escrito un libro en donde mencionaba yo a Agustín Borunda, dijo, pues este es el tatarabuelito de mis hijos, suponiendo que los muchachos sean de ver a sus hijos. Ya había pasado con San José. Y entonces me habló Fidel y me dijo, oye, ¿cuántos libros hiciste? Le dije, hice 1000. ¿Y cuántos tienes? Pues repartí nada más como 30, 40 en las librerías. Te quedan 970, sí, mándamelos. Entonces me compró toda la edición y por eso no se divulgó el libro. Bueno, yo no lo divulgué, sino que yo no sé si él lo quemó o lo regaló. Pero es decir, no conozco la suerte del libro porque pues todo lo que hizo Fidel casi nadie lo conoce. Algunas cosas han salido nomás, pero con la cuestión de los gemelos y con la cuestión de la idea de que lo que se repite da risa y los cuates son unas entidades repetidas, fue cuando me puse a pensar en la idea de la risa del barro, porque las caritas sonrientes que los antropólogos y los poetas han dado cuenta de ello, pues todo el mundo se ha preocupado por decir dónde los encontraron, cómo los encontraron, qué tamaño tenían, pero nadie incursionó en la pregunta de qué carajo se reían los mexicanos. Porque el humor tiene geografía. No nos reímos los mexicanos de lo mismo que se ríen los ingleses o de lo que se ríen los franceses. Un poco sí nos reímos de lo que se ríen los españoles. Pero ¿O se ríen de los españoles? En aquella época sí causaba risas. ¿Sí? Y entonces a mí se me ocurrió escribir precisamente algo sobre de qué se reían las caritas sonrientes. ¿Cuál era el humor náhuatl o el humor totonaco? O totonaca, no sé cuál sería el más correcto. Pues me puse a investigar, a averiguar, a leer y empecé por seleccionar y describir primero qué es lo que nos hace reír a las personas. ¿Qué órganos físicos comprometemos cuando trabajamos? Porque es un estímulo que siempre viene de fuera hacia adentro. La risa, no solo los locos se la provocan a sí mismos. De otro modo, la risa es social y viene de fuera. Incluso las cosquillas, para reírse, cuando nos hacen cosquillas, alguien nos las tiene que hacer. Si nosotros nos rascamos la axila, no nos damos cosquillas, no nos da risa. En cambio, si tu novia te rasca ahí, si te da risa, o no. O al revés. Entonces, la risa es social, pero nosotros la recibimos y expresamos como estímulo la risa que compromete los ojos, los músculos faciales, la boca, los dientes, el estómago, el esófago e incluso
los órganos urinarios, porque se puede uno orinar de risa. Incluso, de veras, hay que se orina de risa. Y hasta del 2. A propósito, fui a presentar, como soy internacional ya, fui a presentar un libro a Las Vegas. Y entonces, no, a Las Vegas. Entonces, el presidente municipal mandó a poner sillas en el salón múltiple, que es un auditorio grandísimo que tiene unos tableros de básquet y lo usan para deportes y lo usan para todo. Ese día era para presentar el libro. Entonces, en el techo, que es como esto, pero que está cruzado de vigas metálicas, se han alojado palomas, pichones, pajaritos, de todo. Y llegamos, nos ponen el presidio así como la gente allá, chamacos, estudiantes de secundaria y de primaria, en la plana mayor municipal, me dan la palabra, agarro el micrófono y cuando voy a empezar a hablar me caga una palabra. El presidente pues, me rebotó, sentí que hasta el paladar sentí me escurrió por acá. Ya, pues, saqué el pañuelo y me limpié, pero el presidente municipal estaba, vaya, como si lo hubiera obrado él. Preocupadísimo. Pues, imagínense, la chamacada pasó mucho por no se aguantaban la risa, y más se ofendió el presidente. ¿Qué se rieron los muchachos? No, pues no se preocupe usted, pues que la caga. Entonces, todo esto viene a cuento precisamente porque la investigación de la risa va conduciendo precisamente a ese fenómeno de lo que nos hace reír, pero no solo eso, sino de qué manera nosotros hacemos reír al prójimo, porque es un método, y por eso me salió serio el libro, porque tuve que investigar cuáles eran los mecanismos o las formas para poder hacer reír, y encontré que son esos, los actos fallidos, la repetición, los accidentes en algún momento dado, como la caída de una persona en una silla, es un acto fallido también. Pero para eso, bueno, también hay que ver el chiste y su relación con el inconsciente de Segismundo Freud, que es un tratado precisamente donde él sostiene que la forma más fina de hacer reír, el método más fino es el chiste, y el chiste lo hace una persona dirigido a otro y burlándose de otro, de un tercero. Claro, ese tercero pueden ser dos, pero en ambos, entre los dos que haya, ocurre uno más que puede estar ausente. Es decir, yo me ponía a platicar con mi hermano de Marco Tulio Aguilera Garramullo, por ejemplo, y nos reíamos. Y entonces decíamos que ha escrito más libros que los que ha leído. Pero ese puede ser una manera de reírse de un tercero. Pero yo he dicho también muchas veces, yo he escrito más libros que los que he leído. Ahí la humorada está dirigida a mí mismo. Y ese tipo de chiste es más prudente, cuando menos, que el burlarse o reírse de una tercera persona. Todas esas formas son explicadas ahí, es decir, la comedia es una forma de hacer reír, pero ya elaborada, ya no es un chiste.
El chiste es espontáneo como el sueño. Si el que hace un chiste ni siquiera pensaba hacerlo, lo hace de manera natural. Y eso es lo bueno del chiste. El que pretende hacerse chistoso, se lo lleva a la fregada, ¿no? Cae gordo. Entonces, todos conocemos a alguien que siempre que se quiere hacer el chistoso y no pasa. Entonces también por ahí hay una frase que dice, hay que desconfiar de todo el que se ríe de todo y de todos los que no se ríen de nada. De esos hay que desconfiar, porque el humor tiene un sentido, como decía hace un rato Germán, intelectual, inteligente y de adaptación social. Es tan de adaptación social que si tú tienes un chiste local y lo cuentas en otro lugar, la gente no se ríe. Es decir, tiene uno que estar embebido en la situación familiar o de amigos o de sociedad para poder entender un chiste. Un chiste político en México lo entienden solamente los que conocen a los políticos mexicanos. Hay un chiste muy bueno que contaron hace años, que me lo aprendí porque me gustó, y que creo que es el mejor chiste político que he oído. Un muchacho le gritó al presidente, Peña Nieto, ¡pendejo, presidente! Y la policía, los guardias del presidente, lo pepenaron inmediatamente al bote por insultar al señor presidente Peña Nieto. No, yo no dije Peña Nieto, dije presidente. Yo me refería a otro presidente, al de Uruguay. No, le dije a la policía, a nosotros no nos engañan, nosotros sabemos quién es el pendejo. Entonces, ese tipo de humor, si lo contamos en un lugar en donde no se tienen los contextos, pues no va a pasar. Bueno, pues yo creo que ya con eso me callo mejor. Sí, bueno, ¿qué otra cosa? Abrimos el espacio para preguntas, ventadas de madre, felicitaciones. Yo te quiero preguntar, ¿quién más en Jalapa hace humor? Bueno, en Jalapa, de las personas que hacen, hasta el Gato Morales. El Gato Morales, claro, no hace un humor de literatura, pero sí hace un humor gráfico de dibujo, que también es muy bueno. Elio Flores, también jalapeño. Nuestro amigo querido Carlos Juan Islas, que ahora, bueno, pues ya está muy malito y creo que ya no hace humor. Lo hizo muy bueno, un poco difícil de entender, pero... Era un humor coconaco, ¿no? Sí, un humor coconaco, pero sí, él hace humor. Hay una chica que no me acuerdo, que escribe en un periódico. Bueno, ya ahora no hay periódicos de papel, todos son periódicos virtuales. ¿Cómo se llama? Bueno, ya de viejo se le va uno olvidando nombres, pero ella hacía cosas bastante simpáticas. Es esposa de Salvador. Brenda Caballero. Brenda Caballero lee cosas de buen humor. Y bueno, pues en Veracruz hay decimeros de muy buen humor, que tienen mucha habilidad para armar cosas que generan risa. Y bueno, pues la verdad es que no sé mucho más de quienes están haciendo en la actualidad humor aquí en Jalapa. ¿Te digo? Y queda la palabra abierta para el público.
Bueno, hay humoristas